una reflexión, pues, me imagino, por comparación con el momento presente. Yo, desde luego, a título muy personal, no de esta institución, creo que el momento presente no da lugar a ninguna complacencia, a pesar de lo que se ha avanzado, que el relato histórico no nos induzca a error, pero seguimos siendo un país y una sociedad. ¿Perdón? ¿El micro? El micro lo tengo aquí. ¿No está funcionando? Sí, no, creo que no. Seguimos siendo un país con muy pocas intenciones de mejorar. Sí. Estamos en una situación de penuria del sistema público, ¿cómo es? El sistema sistema público de dirigirnos a la gente. Es decir, que estamos en una situación muy, a mi juicio, muy limitada. Es decir, es un pueblo que no acaba de desarrollar unas políticas propias de medio ambiente. Tengan en cuenta que la mayoría o todas las políticas de medio ambiente que existen en este país son debido a la pertenencia a la Unión Europea. Es decir, no hay una legislación en Canarias en estos últimos 30 años propia y específica creada por nosotros para mejorar el medio ambiente. Y a diferencia de Baleares, que es una comunidad con la que podemos compararnos, nuestra inversión en medio ambiente es la quinta parte. Eso indica ya algo, ¿no? Y luego, a mi juicio, indica que muchos de los instrumentos que se utilizan para la protección del medio ambiente, para la conservación, para la descontaminación, son de carácter urbanístico y regulatorio, como corresponde a un país con poca tecnología. Hace unos meses oía a Juan Verde hablar de las políticas de medio ambiente en Estados Unidos, donde una buena parte de los problemas se solucionan con inversión tecnológica, con mejoras tecnológicas. Aquí no, porque no hay inversión tecnológica. Lo que se soluciona es con medidas regulatorias, con legislación. Resultado es que hay una importante maraña legislativa para proteger el medio ambiente frente a desmanes que se han evitado mediante esa interposición, pero que a su vez se ha convertido en un obstáculo para muchas inversiones. Es decir, estamos en una situación, digamos, paradójica. Lo que en un momento, o lo que en una etapa histórica sirvió para evitar desmanes sin cuento, se ha convertido en muchos casos en unas circunstancias completamente distintas como las nuestras, con mentalidad distinta, con una educación probablemente ya realizada de conservación del medio, se ha convertido en un obstáculo, y esto es un problema que hay que resolver. En fin, esta es una parte de los problemas que tenemos en Canarias, de medioambientales, que a mi juicio son grandes y que no dan lugar a la complacencia, sin olvidar que se ha conseguido importantes avances, importantes. Uno de ellos, paradójicos como tantas cosas, es lo que se decía aquí por Carlos Velázquez sobre la autorregeneración de la cubierta forestal de la isla. Gracias al abandono de la agricultura se está regenerando la cubierta forestal de la isla de Gran Canaria. Es un efecto que nadie sospechaba que pudiera ser positivo, y lo es. Pero yo me voy a callar ya, pero solamente quería hacer estas consideraciones a título muy personal, porque el asunto del medio ambiente es importante y, desde luego, si hay algo que no debemos tolerar es la complacencia de que estamos muy bien, porque no es verdad. Es decir, es una sociedad donde todavía el medio ambiente la conservación del medio ambiente no forma parte de la ética de la gente, forma parte de las obligaciones externas que la gente ve como una constricción, pero no forma parte de la ética, aunque quizás las generaciones más jóvenes puede ser que ya está entrando en la mentalidad ética de la gente. Luis Cristóbal García Correa, como dice él, nació en Begueta, en Las Palmas de Gran Canaria, en 1930. Ha estudiado en los primeros estudios en el Colegio de las Madres Teresianas, el bachillerato en el Colegio San Ignacio de Loyola, en Las Palmas de Gran Canaria,
en Inglaterra en inglés y es profesor de equitación y es diplomado en agronomía. Es el presidente fundador de la Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza, primera en su género en España, hoy presidente de honor. Ha sido concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 1973, presidente de honor de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Distrito de San Lorenzo del Ayuntamiento de Las Palmas y primera Federación de Asociaciones de Vecinos de España. Fue presidente de la Asociación de Amigos de la Catedral de Canarias, hoy es presidente emérito, socio del Real Club Náutico de Gran Canaria y socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País Gran Canaria y socio del Museo Canario. Y ya yo le cedo la palabra a Luis para que cuente una historia que va a ser muy interesante. Gracias a ustedes por venir. Espero hacerlo lo más corto posible porque se merecen toda mi consideración, porque son más de lo que esperaba. Así que estoy sumamente agradecido. Gracias, Tomás, por la presentación y por exponer y decir una frase que me parece muy importante. No estamos muy bien. Sin lugar a dudas que no estamos muy bien. Y yo, por respeto a todos ustedes, leeré lo que he escrito. En los años 70 del siglo pasado, fenecía una época y nacía una nueva era. Feneció la época de la dictadura y nació la llamada democracia. Democracia es el régimen político que la autoridad la tiene y delega al pueblo y la delega a un pueblo honesto y participativo. Si no es honesto y participativo, no existe democracia. Aunque no es objeto de esta charla desarrollar el juicio político del momento actual, sí tengo y debo preguntarme antes de seguir, ¿qué porcentaje del pueblo de hoy es pasota, egoísta o individualista? ¿Qué porcentaje del pueblo de hoy es honesto y participativo? Hasta donde yo sé y vivo, la mayoría actual son de pasotas e individualistas. Si es así, ¿cómo puede haber democracia real? ¿Democracia cuál es esta? ¿Cuál es la que tenemos? Además, con frecuencia oigo la frase que lo arreglen los de arriba. ¿Qué arreglan los de arriba si no hay un pueblo que exija? Además, ¿por qué los de arriba tienen que hacer lo que yo no hago? Para mí, democracia es la participación honesta en la libertad. Democracia para mí es participación honesta en la libertad. No es una participación cualquiera, es la de la honestidad. Esa es la honesta participación. Y si no lo hay, ¿cómo puede haber democracia real? Este prólogo lo considero importante para que se entienda mejor lo que voy a decir a continuación. Y en base a lo dicho, estamos ya en los años 70. Salimos de la dictadura, aunque su final se le llamó dicta blanda, pero era dictadura. Salimos e ingresamos en la dicha llamada democracia, algo soñado y largamente esperado. En aquellos años 70, la gran inquietud y las necesidades eran las soluciones a los problemas concretos, vivenciales y necesarios. Al mismo tiempo, la búsqueda ansiada y la añorada vivencia de la libertad. Necesitábamos, esperamos la ansiada libertad como la solución a los problemas vitales. Había un atraso enorme en los muchos servicios necesarios de los barrios, en especial en los barrios nuevos, como el alcantarillado, el agua potable, el asfaltado, etc. Básicamente eran necesarias necesidades primarias. Al mismo tiempo comenzaba el crecimiento demográfico, en especial por el abandono del campo y venida a la ciudad. Lo que muy importante fue dando lugar a los dos problemas en el sector, tanto al abandono del campo como a la llegada de muchos habitantes a la ciudad. Alguien debería hacer un estudio de las causas y efectos de aquella arribada a la ciudad de los hombres del campo. Sigamos. En cuanto a la concienciación, conservacionismo y ecología,
a su valor, a su desarrollo, a sus necesidades, había despreocupación y mucho desconocimiento. No existía ni remotamente el conocimiento como el que hoy se tiene de la destrucción de la naturaleza y de la contaminación. No existía, afortunadamente, la espantosa contradicción, la contradicción actual en que vamos camino de la autodestrucción con pleno conocimiento de ello y sabiendo las razones y las causas. Hoy nos quejamos de los efectos, con mucha razón, pero no hacemos ni remotamente lo necesario para eliminar las causas. En aquel tiempo, en los años 70, el pueblo era un pueblo honesto, deseoso de participar y de saber su realidad. Y ahí nace Azcán, aún en la dictadura. La inmediata grata labor de Azcán fue dar a conocer, explicar y tratar de convencer cuál era nuestra realidad, la que habíamos vivido, heredado y lo que estábamos viviendo, para así tratar de buscar y poner en práctica soluciones. Así comenzó el conservacionismo y la concienciación que luego daría lugar a la ecología. En cuanto a definiciones, conservacionismo era conservar lo que aún teníamos, de lo que nos habíamos dejado y de lo que habíamos conservado. Concienciación es convencer y saber la realidad que existe y real. Azcán lucha denodadamente por explicar, por el conocimiento, llegar al convencimiento. Ese fue toda la labor de Azcán. Por el conocimiento, llegar al convencimiento. Era concienciar, conociendo y sabiendo lo que habíamos hecho. Habíamos dejado a Gran Canarias en un páramo y que continuábamos contaminando y destruyendo, en especial para hacer tierras de cultivo, del plátano, del tomate, etc. Y de este conservacionismo, que no me quejo, es que se hicieran terrenos para cultivo, pero era la razón, a lo que quiero aclarar. Y este conservacionismo y la conciencia, y de esta conciencia surge la ecología. Y siguiendo con definiciones, la ecología es la distribución de los animales, incluido el ser humano, y de las plantas en su relación con el medio en que viven. Y me atreví, y me he atrevido, tratando de ser realista y con humildad, la que tengo y la que deseo tener, a inventar mi definición de ecología. Ecología es la conciencia humana que valora, protege o destruye el planeta Tierra como consecuencia de su libertad. Esa es mi definición. Y continuando con estas definiciones de ecología y con la experiencia que hoy tengo y la ineficiencia e ineficacia en la practicidad y en la vivencia de la dicha ecología, me hizo inventar ahora un neologismo, habitatista y habitatismo. Preguntada a la Real Academia de la Lengua Española por habitatismo y habitatismo, solo me corrigieron que había acentuado la palabra habitatista en la primera A, diciéndome que las sobreesdrújulas no llevan acento, por lo que aceptaron lo demás, de lo que me llené de una satisfacción y una gran responsabilidad. Había inventado una palabra y un concepto añadido, pero qué enorme responsabilidad. ¿Qué es habitatismo y qué es habitatista? El habitatismo, que empiezo primero por habitatismo, es la creencia y la vivencia de la honesta participación en la búsqueda del bien común, que es el bien particular, sin pedir nada a cambio y teniendo a la naturaleza como hábitat natural. Y habitatista es la persona honesta y participativa que trabaja por el bien de los demás sin pedir nada a cambio, considerando a la naturaleza como el hábitat natural del ser humano y de todo lo que existe en la naturaleza. Habitatista es la persona que vive y practica el habitatismo. ¿Quién hoy no sabe lo que es ecología? ¿Y quién no sabe lo que es ser habitatista? Todos sabemos lo que es ser habitatista porque es un hecho que se vive intrínsecamente. También me pregunto, y quisiera preguntárselo a ustedes por la necesidad de saber opiniones de lo que podríamos hacer y les rogaría que lo hiciéramos después en el coloquio, si ustedes lo creen oportuno. Y me pregunto, la pregunta que voy a hacer,
¿Cuál es la gran queja? ¿Cuál es la gran añoranza y pregunta que debemos venir haciéndonos y sintiendo desde hace años y que aún sigue siendo la misma? Mi contestación es la mía, que nos hace falta urgentemente una mayoría honesta y participativa que induzca y hasta imponga, si es necesario, con su comportamiento, la honestidad y la participación para que la naturaleza siga siendo nuestro hábitat natural y lógico. Insisto y repito, habitatista es la persona concreta, honesta y participativa que vive, trabaja y hasta lucha por el bien de los demás sin pedir nada a cambio y teniendo como hábitat natural a la naturaleza y en el planeta Tierra. En los años 70 había un pueblo mayoritario honesto y ávido de participar. Era un pueblo sumamente honesto y con valores que su actividad, impulsos, deseos y actos fueron arrolladores, contagiosos y tremendamente solidarios. Era una mayoría honesta y participativa, era una mayoría habitatista. No dudo que al salir de la dictadura influyó el que hubiera ansia de participar, que incitara y desarrollase la iniciativa y la participación. Pero la honestidad de esa mayoría la teníamos porque la habíamos heredado de nuestros padres, no por la dictadura. Insisto, porque quisiera que quedase eternamente grabado. Aquella mayoría era honesta y participativa por la educación recibida. También había una minoría tremendamente beligerante, sarcástica, despreciativa y con raíces ancladas en la dictadura, que les hacían sentirse fuertes y agresivos con sus críticas, inclusive eran mordaces. Hacían daño, a mí me lo hicieron y mucho. Hubo quien escribió en un periódico local, que no recuerdo los detalles, pero sí dijo, y esto lo digo de memoria, que a mí me gustaban más los billetes verdes que las hojas verdes de los árboles. Da risa, pero a mí me produjo un dolor inmenso. Me acuerdo que reunía un grupo, no sé si tú también estuviste domingo en ese acto, no, cuando se publicó esto me llegó al alma. Y me acuerdo que me dijeron, mi tío Bernardino Correa me dijo, mira, despreocúpate porque no vale la pena que te metas en un fregado por la opinión de ese señor. Pero todavía lo recuerdo y eso hace ya lo menos 40 años. Pero afortunadamente con aquella receptividad de la mayoría, que era en grado superlativo en aquellos años 70, nos impulsaban y nos alentaban a vivir la realidad y seguir luchando más allá de la crisis negativa, incluso de los insultos, aunque fuesen personales. La dictadura, por el enorme poder que tenía, había obnubilado, oscurecido parte del conocimiento y de la conciencia, entre otros del daño que estábamos causando, pero no así del enorme y arrollador daño causado, que era evidente, y con el que habíamos dejado a Gran Canaria, como he dicho, en un páramo, por la destrucción de la naturaleza en sus maravillosos bosques impresionantes de Laurisilva y otros. Había bastante desconocimiento popular de la cuantificación del daño que estábamos causando, especialmente por contaminación y menos por destrucción. Se sabía y se tenía conciencia del destrozo ocasionado por la deforestación y por el agotamiento del acuífero. Habíamos arrasado los bosques, pero en cuanto a lo que se contaminaba era muchísimo menor que lo que se hace hoy. En Azcán teníamos la gran esperanza en la sensibilidad, y en esa receptividad que creíamos y confiamos había en esa mayoría honesta que estaba tremendamente deseosa de participar. Así comenzó, lenta, con un gran trabajo y con fuente constante y esfuerzo progresivo, con una enorme ilusión y una enorme esperanza, la concienciación de aquel conservacionismo, que era conservacionismo más que ecología. Fue un trabajo arduo, constante, con una enorme ilusión y una enorme desbordante responsabilidad de aquel grupo maravilloso azcaniano que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos y quizás algo más. Aquel grupo creador de Azcán lo compusimos los siguientes señores que por orden de acta, que figuran en el acta y de fecha 28 de octubre de 1970, fuimos los siguientes: Juan Bosch Millares, Carlos Suárez Cárdenas, Antonio José Llanes Millán,
Juan González García, Antonio Guerra Suárez, Günter Kunkel, Humberto Sosa Santana, Pedro Castejón González, Fernando Navarro Valle, Antonio Sánchez Ruiz, Rafael Romero Rodríguez, José Hidalgo Almedia, un servidor, estamos en el orden que está en el acta, Manuel Torres Santana, Adolfo de la Torre Reina, Diego Campbell Mesa, José Miguel Alzola, Juan Nogales Hernández, Pedro Cuyín del Castillo y Antonio Cardona Sosa. Fuimos quienes dimos fe y aprobamos los estatutos por unanimidad. Luego nos eligieron Antonio Cardona Sosa como secretario y a mí como presidente. De aquel grupo salió y se unió y cooperó de forma muy notoria el destacado Günter Kunkel. Kunkelio, como yo le llamaba, nos ha dejado la más importante en cantidad y calidad de información escrita de nuestra flora y fauna. Muy difícil, pero muy difícil de superar. La mayor información que existe y que se ha creado la ha hecho él. Hay que decir antes o después de Kunkel, con el maravilloso añadido de los dibujos impresionantes y tremendamente descriptivos de su mujer Merian. Ahora se está publicando, el detalle que ha tenido el Cabildo, la flora de Gran Canaria, que la está realizando don Agustín Caballero Casasa, que es un genio que tenemos en Canarias en la maquetación. Así que espero que esa nueva publicación va a ser una joya, porque el libro, ya los 4 tomos ya son una joya, que aprovechen, porque si se debe teóricamente agotar con rapidez, y lo que más pena es que el 5.º tomo aún sigue inédito. Pero sigamos, me estoy echando fuera del tema. Recordar también a don Enrique Centenio, el creador del primer jardín botánico del mundo de la flora autóctona, con quien también nos unió una gran amistad y admiración. El Jardín Botánico de Canarias es el primero del mundo de la flora autóctona. Y en eso tuvo don Matías Vega Guerra, que yo fui un poco... Don Matías Vega y mi tío, especial mi tío Luis, comiendo un huevo durante 6 años. Tenían una relación tremenda. Pero yo, como era un inquieto, pues algunas veces me enfadaba un poco con las cosas de don Matías. Y hoy, después de la experiencia de todos estos 100 años, tengo que decir públicamente que soy un admirador de don Matías. Lo que hizo don Matías Vega Guerra, solamente con haber creado el Jardín Botánico Canario, que es lo más internacional que hemos hecho los canarios en toda la historia, lo hizo don Matías. Pues vuelvo a salirme del tema. Compartimos muchas inquietudes y experiencias, todos juntos, nos reuníamos los 3, Kunkel, don Enrique y un servidor, una vez por semana íbamos a comer. Y allí resolvíamos todos los problemas del mundo. Eran unas reuniones fantásticas, me acuerdo. Eran los años 70 en los que acontecían estos importantes hechos, cimientos del presente. Todo esto me permitió ser testigo presencial y vivencial de aquellos momentos trascendentales y esperanzadores, responsabilidad que acepté con plena conciencia y espero ser merecedor de haber podido corresponder a ella. Espero que la historia nos juzgue como fuimos y lo que hicimos, porque fue muy importante lo que hicimos, pero lo que hicimos el pueblo de Gran Canaria y el pueblo de él que salió Azcán y el pueblo, hicimos algo muy importante. Cooperamos y creo que es forma destacada y evidente en el entrar y en el vivir y en el andar de la nueva era, la era democrática. Fuimos la generación del cambio. Fuimos y cooperamos también con los cimientos de la pacificación de la con esta participación y sin descanso en sustituir la dictadura por la democracia. No olvidemos el pasado para no volver a cometer los mismos errores y para saber qué vamos a hacer en el futuro. Para mí, después de Dios, la libertad es la meta y el fin para tener la plena felicidad. No creo que hay felicidad sin la plena libertad. Con estas creencias y vivencias hicieron y fueron años esplendorosos, llenos de esperanza, pero con un denodado trabajo constante en charlas, artículos, reuniones, boca a boca, etc. Usábamos los Azcán todo lo que teníamos, todo lo que nos permitiese informar y convencer
para que luego fueran y se convirtieran en hechos convencidos, para que tuviesen además continuidad. Fue la gran experiencia en la búsqueda de un futuro mejor que esperábamos dejar a las próximas generaciones. Fue un ambicioso esfuerzo e ilusión cargado de conciencia y honestidad y de participación. Dimos todo lo que teníamos y sabíamos y sin pedir nada a cambio. Al mismo tiempo hay que insistir que también había aquella mayoría que tenía una gran dignidad, sapiencia y santidad. Era un gran pueblo el que existía por su honestidad y su educación. Lo que se destruía y contaminaba en aquella época era infinitamente inferior, no tiene ni comparación con la masacre arrolladora de contaminación y destrucción que vivimos en estos momentos presentes, teniendo como tenemos una claridad meridiana del daño que estamos causando. No deja de ser una realidad inquietante y sumamente preocupante, y más pensando que el futuro inmediato del que dio origen, entre otras razones, aquel maravilloso y solidario grupo ascaniano, preocupado y conocedor de la realidad, participativo y amantes apasionados de nuestros paisanos y de nuestra isla, que nos reuniésemos y comprometiéndonos, formásemos y fundásemos Ascan. Y sin olvidar que esto comenzó a finales de los años 60. Insistir, aquel maravilloso, vital y quizás representativo y enamorado grupo de personas honestas, inquietas y participativas, conscientes del daño causado, fundamos Ascan. Y así comenzó, y lo repito para que sepa y se recuerde, el apasionante, trascendental y arduo camino de la concienciación por el conocimiento de la honesta participación tanto del pueblo como de nosotros mismos. Así comenzó la concienciación del conservacionismo. Nos inducía, nos responsabilizaba y nos ilusionaba la receptividad que había y nos impulsaba aquel desconocimiento como al igual aquella maravillosa inquietud que existía en la mayoría. Hubo una gran receptividad al esfuerzo ascaniano. Fue tremendamente esperanzador. Creo sinceramente que el conocimiento exhaustivo se le debe sin lugar a dudas el que pueda haber hoy a aquellas personas que constituimos y desarrollamos Ascan. Yo no tengo dudas de ello. Fue un esfuerzo encomiable, tremendamente esperanzado y tremendamente compensado. Fue el comienzo del gran proceso de la concienciación y conservacionismo por aquel grupo ascaniano. Tratamos y conseguimos que hubiera un conocimiento con nuestras palabras y ejemplos, con lo que íbamos sembrando en campo abonado y se iba efectuando un efecto reproductor. Ascan contribuye decididamente al comienzo del gran renacer de la conciencia habitatista de aquel momento. Ascan fue la promotora del renacer de la conciencia y mentalización del pueblo receptivo. Ascan contribuyó directamente al cimiento del cambio hasta del momento político actual. Contribuimos a nuestra medida y alcance al cambio pacífico de la dictadura a la democracia. Tratamos y conseguimos concienciar por el conocimiento en la libertad. Esto fue fundamental para nosotros. Tratamos de conseguir y concienciar por el conocimiento en la libertad. La concienciación del conservacionismo en la libertad se desarrolló e infundió en el pueblo y cooperamos y ayudamos sin lugar a dudas al cambio de la era democrática. En contraste con el momento actual, es incomprensible, inaudito y espantoso. No pretendo ser catastrofista, pero no entiendo cómo saber y no hacer. Estamos viviendo la gran espantosa contradicción de esta época. Se sabe, se dice, se comenta, hasta los niños son conscientes del daño que estamos causando, y no solo seguimos, sino que aumentamos la degradación por la contaminación y deforestación del planeta Tierra. El desastroso calentamiento de la atmósfera es de una gravedad y con unos efectos que se lo digan a los que están recibiendo huracanes de 500 y 400 kilómetros por hora. Eso es inaudito, y que vamos camino de tener 50 grados de temperatura. Estamos autodestruyendo, nos estamos autodestruyendo. Se sabe como nunca y se destruye y se contamina como nunca. Los años 70 fue una época llena de valores éticos, morales y religiosos, y fue de una receptividad y honesta participación de grado superlativo e encomiable. Insistiendo y creyendo que nunca, que esto quiero recalcarlo,
Nunca tiempos pasados fueron mejores. También hay que añadir que las sociedades, como las personas, nos enfermamos. No creo que aquella época sea la mejor de este mundo. Todas las épocas pasadas nos sirven para saber cuál debe ser nuestro futuro. El honor y satisfacción y responsabilidad siguen siendo imponentes, lo que me ayuda a mejorarme. Que en mi caso es muy fácil, claro, mejorarme es muy fácil. Si se es ascaniano, la responsabilidad es hasta la muerte. Se nos grabó de forma indeleble el trabajo y ser habitatista, y lo seguimos siendo hasta la muerte. Ascan fue la primera asociación de su género en España y de las primeras en el mundo. Fuimos los de Ascan auténticos pioneros, y a lo que se unió el haber sido reconocidos a nivel regional, nacional e internacional, lo que agradecemos profundamente. Y hoy ahora lo recordamos. Fundamos Ascan Tenerife. Fue en Santa Cruz. Fue un acto público notorio con una concurrencia y asistencia de prohombres y mujeres y prohombres y promujeres tinefeños, de los que se hicieron eco los medios de comunicación, en especial los tinefeños, con alabanza y esperanza. Luego desaparece Ascan Tenerife y se funda ATAN por un grupo de personas que me sigo preguntando, ¿por qué desaparece Ascan Tenerife y nace ATAN? Los que quisimos e hicimos Ascan regional era porque nuestras creencias no tenían fronteras ni pleitos insulares. Su Santidad el Papa Francisco ha acuñado la frase "la globalización de la indiferencia". Quizás haya que añadir otros calificativos por los comportamientos originados por una minoría. También la historia los juzgará. La naturaleza, el hábitat natural y todo lo que necesitamos para vivir de forma natural no tiene fronteras ni creencias partidistas y menos egoístas. La historia es el cimiento del presente y, repito, quien olvida el pasado está condenado a volver a equivocarse y repetir los mismos errores. Y lo triste es que lo seguimos cometiendo, y no digamos con nuestro hábitat natural. Aquel grupo ascaniano deberá ser siempre recordado, entre otros, por sus deseos y por sus hechos supralocales. Aquellas creencias y vivencias tanto del pueblo como de nosotros, los ascanianos, fueron de tal actividad que trascendimos a los medios internacionales. Gran Canaria se conoció universalmente por la labor que Ascan realizaba y realizó, por el magnífico añadido de la receptividad que había de aquel pueblo honesto y participativo. Los dos, el pueblo y Ascan, fue tal la combinación que se hizo que trascendió como ejemplo en los medios internacionales. Nos hicimos universales. Comenzó y fuimos partícipes de la globalización. Fuimos y cooperamos, quizás precursores en la globalización. Esto no se debe olvidar. Vivimos la globalización y la viví como presidente de Ascan. En muy pocos años el trabajo ascaniano de aquellas mujeres y hombres que con una claridad meridiana trabajamos por el bien de los demás y de la naturaleza fue arrollador. Trascendió, como he dicho, a todos los medios y a los internacionales. La repercusión local y mundial de aquel trabajo de Ascan llegó a los ambientes ecologistas mundiales y de sus dirigentes. Nos conocieron, nos escribieron y nos comunicamos y fuimos amigos con el Fondo Mundial para la Naturaleza, el World Wildlife Fund, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales. El presidente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, Gerardo Dubrovsky, llegamos a ser grandes amigos, tanto personal como de Canarias y luego de España. Fue tanta la expectación y admiración mundial a nuestro trabajo, y de trabajo de mentalización, información y concienciación, que nos invitaron a la segunda Conferencia Mundial sobre Parques Nacionales en los Estados Unidos. Fue el evento mundial más importante y consecuencia del siguiente desarrollo de todo lo que fue ecología. Fuimos invitados y asistí como presidente de Ascan
en representación de la misma. De los 420 participantes de la élite mundial, estaba la élite del mundo, solo 69 fuimos invitados. Azcán fue invitada por el mundo a participar en la segunda conferencia sobre parques nacionales. Nos invitaron como reconocimiento a la labor que habíamos realizado y como he dicho, se había reconocido y trascendido en los medios internacionales. Gran Canaria y Azcán fuimos conocidos y reconocidos por el trabajo y la receptividad de la mayoría del pueblo, la receptividad de la mayoría del pueblo honesto. Esta segunda conferencia mundial sobre parques nacionales fue el cimiento de la ley del mar y de todos los posteriores movimientos sobre ecología y habitatismo en el mundo, como de cooperaciones entre naciones. Fue el nacimiento de la ecología y del habitatismo. Como representante invitado en la citada conferencia, tuve el honor y la enorme responsabilidad y el susto, porque la verdad que estaba bastante preocupado, que tenerme que dirigir a la Asamblea General, y dije las siguientes palabras que están escritas en el libro que se publicó, y las leo: para mostrar cómo una situación ambiental insatisfactoria de muy larga duración puede mejorarse mediante un esfuerzo de interpretación, me gustaría anotar el ejemplo de las Islas Canarias. Allí, la destrucción de la naturaleza comenzó con la llegada de mis compatriotas hace 500 años. Hubo diversas causas: la destrucción de los bosques para carbón, la ocupación de más y más tierras para la agricultura por una población siempre creciente y sobre todo la ignorancia de la gente sobre la importancia del medio ambiente y sobre el interés especial de la flora, que está en su mayor parte muy localizada. Esta ignorancia se ha reflejado en una especie de letargo o insensibilidad total hacia la naturaleza, propia de una sociedad exclusivamente consumidora. Sin embargo, recientemente hemos comenzado una campaña de educación pública, utilizando todos los medios y partiendo como nuestra consideración básica de los valores éticos. Esto ha probado que incluso desde estos siglos, esto ha probado que incluso después de estos siglos, el público es receptivo a tal campaña siempre que esté dirigida por personas que ellos conocen y no por extranjeros. Ello ha llevado ya al establecimiento de 3 reservas y a la promoción de la investigación ecológica, para lo cual hemos recibido el apoyo entusiasta de las autoridades desde el gobernador hacia abajo. Esto lo decía en la época de la dictadura. Podemos tener un largo camino para recorrer, pero no tengo duda de que el vacío de la conservación será cerrado. Esto, como digo, consta en el libro que se publicó. ¿Y por qué habíamos conseguido ese reconocimiento mundial? Porque una vez más, los pueblos honestos y participativos, y los grupos como Azcán, son de tal compromiso, de tales realizaciones y de tal poder que crean un desarrollo incontenible y unas enormes realizaciones que trascienden fuera, más allá de nuestra frontera. Es inconcebible el poder que se tiene cuando se trabaja honestamente. Los pueblos honestos y participativos y esos grupos tipo Azcán no son un grito en el desierto, son hechos y con un constante eco repetitivo y exigente que imponen el bien sobre el mal. Insistir hasta la saciedad que la honesta participación de la mayoría es de un poder arrollador y de una divulgación incontenible. Se extiende y se vive de una manera inimaginable, rápida y contundente. Fuimos un eco esperanzador de ilusión y compromiso, tanto a nivel local, provincial, nacional y hasta mundial. Lo que ha quedado, lo que está quedando y lo que se ha realizado se lo debemos a aquellas señoras y señores jóvenes y adultos que entendieron la necesidad de proteger la naturaleza por ser nuestro hábitat natural, que hicieron todo lo que pudieron y lo hicieron con la arrolladora honestidad y participación. Y si Azcán fue también pionera y contribuyó, y fue pionera y tremendamente comprometida y activa, y aquí estoy,
comentando y diciendo esta historia. Igualmente no dejaré de repetir por lo importante y efectivo que fue que ASCAM cooperó directamente al servicio y al inicio de la nueva era. Cooperamos igualmente al inicio actualmente, al cimiento, y cooperamos igualmente al cimiento del actual conocimiento, pero no al incomprensible actual del comportamiento autodestructivo. Lo hicimos pensando y queriendo en el bien de los demás, exponiendo y tratando de convencer la necesidad de la naturaleza por ser el medio natural, nuestro hábitat natural. Y de aquella receptividad de nuestro pueblo en aquellos años, no solo comenzó el movimiento conservacionista y ecologista como consecuencia del conservacionismo, sino comenzó la creación de todo un desarrollo asociativo de todo tipo, asociaciones políticas, deportivas, culturales, vecinales, etcétera, etcétera. Había una enorme inquietud y también una gran ignorancia, pero una gran avidez. Aquella mayoría de los años 70, al principio nos preguntaban, ¿qué es eso de conservacionismo? Y nos preguntaban también, ¿qué proponen ustedes? Y los beligerantes, los críticos, algunos nos consideraban como enemigos y los más educados y los menos hirientes nos preguntaban y nos decían, a ustedes lo que les gustan y proponen es la protección de los animalitos, de los pajaritos y de las plantitas. Había una ironía que trataban de ser hiriente y había hasta agresividad, insulto con ellos. Pero desde aquellas preguntas de los pajaritos y las plantitas, de aquel grupo beligerante, del trabajo y el esfuerzo de ASCAM y de la citada mayoría de todos, surge un pueblo capaz de crear y creó la primera federación de asociaciones de vecinos de España. Fue todo un proceso espectacular. Acordar de la vivencia y los actos honestos y recordar que de la vivencia y los actos honestos y participativos de aquella mayoría arrolladora y consciente se realiza siempre a consecuencia de una vivencia y de una responsabilidad personal y social. Fue un momento enormemente esperanzador y de ella nació la frase que ASCAM ha querido acuñar: nunca hubo tantos problemas y nunca hubo tanta esperanza. Fue un proceso inolvidable y que debe perdurar, no debe ser olvidado. Y aquí estoy explicándolo y recordando con emoción y con el recuerdo de los muchos que ya han cruzado la frontera del más allá y que fueron cimientos del presente. Fue un proceso digno de admiración y de eterno recuerdo. La búsqueda y la realización del bien común era normal y necesario, como lo es lógicamente en todas las épocas. No había eufemismo, ni los hay utopía, vivimos la realidad con claridad meridiana. Hay quien ha querido desvirtuar aquella realidad diciéndonos que éramos unos utópicos. Luchábamos por el bien de los demás sin pedir nada a cambio y lo hacíamos todo, porque el pueblo ordenaba y políticos responsables obedecíamos. Sí, digo éramos, porque después de dejar de ser presidente de ASCAM me presenté a las últimas elecciones de la dictadura, cuando murió don Francisco Franco, y así de ella salí por el tercio de familia numeral, por el tercio de familia, que era el único en la anexión por votación, y en la que tuvimos una colaboración destabacada, don Domingo González Guerra, que fue el que nos organizó. Me acuerdo que yo estaba todo entusiasmado viendo los resultados de las votaciones, pero aquello era un desorden. Llegó Domingo y lo organizó todo. Fuimos políticos que obedecíamos y éramos servidores incondicionales de la comunidad. No estoy describiendo una utopía, estoy describiendo una realidad vivida y compartida en primera fila. Y siguiendo con el conservacionismo, era emocionante la inquietud, los hechos y la avidez en hacer y el pueblo en saber para proteger nuestro medio natural, nuestro hábitat natural. Proceso que marcó y creó una época maravillosa de la honesta participación de la mayoría. Fue una época de una solidaridad real, comprometida y compartida. ¿Saben cómo se tomaban los acuerdos de la citada Federación de Asociaciones de Vecinos? Se reunían una vez al mes. Asistían siempre el presidente y otra persona, miembros de la directiva. Nunca iban solos. Cada asociación exponía sus problemas más acuciantes y al final, por unanimidad,
no por mayoría, se acordaba el problema o los problemas a solucionar por considerarlos lo más urgente, fuesen del barrio que fuese. Y todo el distrito de San Lorenzo, con el concejal que era yo, nos poníamos al servicio de ese o esos problemas que se resolvían o como mínimo se ponían en solución. Y hago un paréntesis. Te admiro, Carmen, porque te ha tocado trabajar con la época más fea. A mí me tocó la más bonita. Y tú has hecho una labor encomiable, que espero que también sea recordada, porque tú has ido contracorriente, intentando resolver problemas que ni la comunidad ha tenido en cuenta. Así que te admiro, que sean estas palabras de mi eterno agradecimiento y mi admiración. Y sí, me he hecho fuera con frecuencia, ustedes perdonen, pero sí, a ver dónde seguía yo. Por supuesto, fue un trabajo agotador, pero tremendamente esperanzador y enormemente práctico y efectivo. Solo aguanté 4 años. Me marché con un agotamiento, con un superar profundo que me duró 3 años. Aquel maravilloso trabajo lo hice por obligación de conciencia y creencia en el primer mandamiento: amar a Padre Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Fui educado, heredé y aprendí de mi familia la honesta participación y el servicio a los demás en base a ese primer mandamiento. Viví aquel momento importante que hoy les estoy narrando. Insistir para que no se olvide. ¿Y por qué habíamos conseguido ese reconocimiento mundial? Vuelvo para atrás porque no quiero que se olvide. Porque los pueblos honestos y participativos son de tal compromiso, de tales realizaciones y de tal poder que crean un desarrollo incontenible y de enormes realizaciones que trascienden fuera de nuestras fronteras. Son universales. Los pueblos honestos y participativos no son un grito en el desierto, son hechos de un constante eco repetitivo y exigente que imponen el bien sobre el mal. La honesta participación de la mayoría es de un poder arrollador, de una divulgación incontenible. Se extiende y se vive de una manera inimaginable, rápida y contundente. Fue un eco esperanzador de ilusión y de compromiso. Lo que ha quedado, lo poco o lo mucho que se ha creado y que se ha realizado, se lo deben a aquellas señoras, y se lo debemos a aquellas señoras y señores, jóvenes y adultos, que entendieron que la necesidad de proteger la naturaleza por ser nuestro hábitat natural, y que hicieron todo lo que pudieron, y lo hicieron con la arrolladora honestidad y participación, esperando que aquello tuviera una continuidad. Necesitamos urgentemente cambiar el comportamiento pasote individualista y como consecuencia aterrador y espantosamente destructor que nos lleva a caminos de la autodestrucción. La historia debería de decir: lo que hoy se amplía, ayer se hacía. Estos son mis máximas que yo me invento y que algunas hasta me gustan. Y repito, lo que hoy se amplía, ayer se hacía. Esa es mi invención. En los años 70, la solidaridad social era normal. No había una mayoría de pasotismo y menos de individualismo. Las asociaciones, por ejemplo, las de vecinos, se multiplicaron de forma excepcional. Las asambleas eran multitudinarias y solidarias. Muchos, recuerdo, tomaban los acuerdos por unanimidad. Era lógico. Todos teníamos y considerábamos el problema común como propio. No era el problema del vecino desconocido, no. Era solo mi problema, era el problema del vecino y era el problema de todos. Fue el momento en que comenzó a funcionar la primera potabilizadora. Todo este movimiento conservacionista y asociativo era una consecuencia del trabajo agotador y tremendamente esperanzador que grupos como ASCAN desarrollamos y le dimos teniendo la receptividad del pueblo que había. Fue una época inolvidable y apasionante. Fue una época de realizaciones comunales con aportaciones hasta económicas de los ciudadanos. Cuando el ayuntamiento no tenía medios económicos, se lo decíamos y los vecinos buscaban y aportaban los dineros para hacer lo necesario que el ayuntamiento no podía. Recuerdo que se hizo el alcantarillado de Doña Andrea, en Tabaracete, en un barrio de Doña Andrea. Los vecinos vigilaban como propio, lógicamente, la realización material de los trabajos e instalaciones, además de contribuir con su dinero.
Era tal la unión y compenetración de los vecinos con el ayuntamiento que me informaban de los errores que se cometían en la construcción del citado alcantarillado para su corrección. No creo que exista un alcantarillado en nuestra ciudad que sea tan perfecto como el que tiene hoy Andrea. Así podría contar hechos solidarios que se hacían de la forma más normal y natural. Era lo lógico actuar así. El mal engendra el mal y el bien engendra el bien. ¿Y por qué hay corrupción hoy? En los años 70 no había corrupción. ¿Por qué no había corrupción? Porque había una mayoría honesta y participativa que impedía la corrupción. Recuerdo perfectamente cuál era mi normal comportamiento como concejal. Cuando llegaba a mi casa sobre las 9 de la noche y viniendo al ayuntamiento, era raro que no encontrase a alguien esperándome para hablar. Juntos, vecinos y concejales en el salón de mi casa, se trataba de resolver muchos problemas sociales y personales. Era el concejal un servidor del pueblo, como lo es doña Carmen. Esto lo tenía perfectamente claro y heredado. Lo había recibido por herencia de mi familia, por educación. En mi familia nos enseñaban la ineludible obligación de ser honestos y participativos, y nos lo enseñaron con palabras y pena para el que no lo entendía, pero siempre con el ejemplo. Este honesto y participativo comportamiento ha sido en mi familia imborrable, contagioso y exigente hasta la muerte. Amar a Padre Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos era el lema de mi familia. Me lo grabaron y me lo grabaron a fuego. Mi abuelo, Luis Correa Medina, nos miraba por encima de la gafa y nos arrugábamos. Cuando nos ponía la mano encima, lo hacía para darnos cariño. Nunca nos castigó. Fue mi segundo padre por haberme quedado huérfano a los 10 años e irme a vivir con ellos. Menudo castigo les cayó porque yo era un inquieto, así que tienen un mérito enorme y en el cielo lo estarán gozando. Su mirada recriminatoria era contundente. Como el cariño que nos dejó fue contundente, como lo es el recuerdo. Nos dejó grabado a perpetuidad la educación en valores, en mi caso valores religiosos. Y aquí les estoy, por esta educación recibida, exponiéndoles aquella maravillosa vivencia y recuerdo del fenecer de una época de los años 70 del siglo pasado y el nacer de una nueva era, la democrática y la libertad. Gracias, Tomás. Que ha marcado mis ilusiones y vivencias y reforzado mis creencias, que han llenado mi vida de contenido, de esfuerzo y vivencias inolvidables y tremendamente esperanzadores. Gracias, porque la verdad que la tenía seca. La felicidad y la libertad están y son en compartir. Compartimos en aquellos años con realidad y no utópicamente la felicidad y conseguimos la libertad. Hoy tengo más libertad, sin lugar a dudas, pero la tengo tremendamente condicionada. Y como nunca, no sé si a ustedes les pasó a mí, el poder perverso se desarrolla de una forma superlativa y exponencial por el apoyo de los pasotas individualistas y egoístas, y caminamos con conocimiento que esto es aterrador hacia la destrucción de nuestro hábitat natural por la arrolladora contaminación, destrucción y en especial la despreocupación personal y social. Caminamos hacia la autodestrucción. No quisiera que estas palabras sean el llanto de una planitera. Quiero apasionadamente al ser humano. Necesito y quiero apasionadamente al planeta azul, como diría el bien recordado amigo, yo era conocido, no era amigo del doctor Rodríguez de la Fuente, para que pueda seguir viviendo y lo hagamos de forma natural. Creo, quiero y necesitamos la honesta participación de la mayoría que cambie el rumbo de pro al marisco y de la autodestrucción y podamos seguir viviendo de forma natural en este aún maravilloso planeta, el planeta Tierra. No existe lugar más natural
para vivir de forma normal en nuestro planeta terrenal, viviente, necesario y real, y sea la naturaleza necesidad para el hábitat normal y natural. Propia, invención propia, la poesía que acabo de narrar. Con rima intento terminar, para ya no cansarles más, dándoles las más efusivas gracias por la asistencia. Sin ustedes esto no hubiera tenido valor ningún. Dándole las gracias a todos, a los compañeros de la económica, a Tomás por asistir y presentar, y a ustedes por haber aguantado tan estoicamente y con tanto cariño el otro cariño que de esta parte he querido dar. Espero que nuestro querido y necesario planeta azul de la Tierra siga siendo nuestro hábitat natural, teniendo la maravillosa naturaleza, y podamos cumplir con la ineludible e inexorable obligación y responsabilidad de dejarle a las presentes y futuras generaciones lo que todos debemos de gozar: la plena felicidad y la plena libertad en un mundo natural. Gracias, y que Padre Dios le bendiga a sus familias, amigos y vecinos, al mundo entero, como les bendigo yo, por el amor que les tengo y por el amor que le tengo a nuestra tierra y al mundo entero. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me imagino que habrá alguna cuestión que preguntar o plantear o reflexionar en voz alta. Bueno, yo diría, yo soy Tine Torón, soy de Tenoya, y quiero felicitar ante todo esta conferencia que bien me llevo de como riqueza a la amable, a la naturaleza. Bien. Don Luis, nos conocemos y pues gracias. Y sigo tras de usted, a ver si puedo ser como usted ha vivido la vida. Siempre ando por los demás y demás. Bien, resumiendo, quiero hacerle varias preguntas, don Luis. En principio, estar orgulloso de tener una persona como usted en el distrito. Muchas gracias. Segundo, también la conferencia que ha sido con un talante y con una pasión y con una viveza y termina con una historia, ¿no? Pero la historia no quisiera que fuera historia, sino que esta historia tuviera un renacimiento otra vez en el mundo de Scan, ¿no? Es un poco difícil porque yo conozco los años también 70 y esto que estamos viviendo hoy, que de más despreocupación. Lo segundo sería el famoso paseo que lleva su nombre en Tamaraceite, el paseo que actualmente se llama el Paseo Verde, que llevará su nombre afortunadamente. Quisiera que usted pusiera también la mano, que las autoridades, que no fuera diseñado por las autoridades, sino que también usted, como persona vinculante a la naturaleza, nacida en la misma, ponga también su granito de arena. Si tuviera allí su presencia, como digo yo, no solo la presencia de su nombre y su dignidad, sino también su aporte a decir, aquí una palmera, allí una ñamera, allí porque como yo soy hombre de campo, afortunadamente con saltos no anclados, sino con saltos también en el asfalto, pero me inspira más la naturaleza y quiero seguir pisando la naturaleza en todos los rincones del distrito. Por lo tanto, con esto me quedo, don Luis, y muchas gracias. Y con lo último, eso sí que no se me lo esperaba, ese bajón de aterrizaje, que como que me inclino también con la poesía, me hizo también llevarme a más tranquilidad y tener buena llegada. Gracias. Las palabras suyas y dichas por usted tienen mucho valor. Usted ha nombrado algo que aquí hay una persona que mi familia jamás podrá pagar. Doña Carmen Guerra ha sido la promotora y consiguió que el ayuntamiento tomara el acuerdo, en fecha que no olvidaré, el 15 de abril del año pasado,
el nominar el Corredor Verde con Luis García Correa, vecino ilustre de Tamaraceite. Eso es tan importante, por muchas razones. Primero, hay que ser, Carmen, muy valiente para en vida nombrarle a uno un honor. Hay que ser grande para ser tan grande de nombrarme y reconocer los esfuerzos que haya podido hacer en esta nominación. Segundo, han convertido a mi familia en algo especial. Mi abuelo, Luis Correa Medina, tiene calle. Su hijo, mi tío Bernardino Correa Viera, tiene calle. Y yo, en tercera generación, tengo una nominación oficial. Eso nos crea una responsabilidad enorme. Yo soy un ser público, ahora más que nunca. Todos mis actos, desde que tú, Carmen, me llevaste el acta al ayuntamiento, ¿te acuerdas que te dije, no sé si me lo merezco, pero esto no lo suelto? No larga, aquello no lo quería soltar, yo no quería quedarme con ello. Pues aquello que lo dije con esa expresión, pero con todo cariño, a mí me ha hecho muchísimo mejor. Yo tengo que ser mejor, porque soy una persona pública. Y todos mis actos intentan ser, don Tino, lo más honesto posible y a la vista de todo el mundo. Que no puedan titularme, y menos a los que me nombraron, faltarle yo a ese honor y esa responsabilidad. Quería hacer público este agradecimiento a Carmen. Gracias por darme la oportunidad. Yo he sido, soy, y la media regada que me queda, seguiré siendo un enamorado de mi tierra, de mi gente, y amarlos apasionadamente. Y eso, don Tino, lo tendrán siempre, siempre. Y allá donde esté, haré lo que he venido haciendo. Y me alegra de que usted me haya hecho ese reconocimiento, que se lo agradezco en el alma. Lo que haga falta, siempre, y ahora más que nunca, yo soy un servidor de los demás. Y no sé vivir sin ser servidor de los demás. Así que muchísimas gracias y que vaya lo bendiga. No sé si alguien más quería añadir alguna cosa. Adelante, John. Bueno, Luis, muchas gracias por tu presentación. Me ha hecho mucha memoria esta noche porque, si no recuerdo mal, desde los años 60, cuando la primera vez que nos conocimos, son muchos años, y la verdad que ha sido magnífica tu presentación y muchas gracias. Yo simplemente quería hacer un par de observaciones. El primero es que el principio de la vida, la libertad a través de conocimiento, me parece un ideal estupendo, pero creo que hay que añadir un factor y hacer mucho hincapié a que esto no se puede conseguir sin que cada persona asume una responsabilidad individual. Porque lo que yo veo en mi vida día a día aquí, y no lo digo en plan de crítica, sino simplemente una observación porque me duele mucho, es que predomina entre la masa de población aquí unas actitudes paternalistas, y siempre esperando que sea el ayuntamiento, que sea el cabildo, que sea el gobierno que nos pone la solución a nuestro problema de la vida. Y esto incide sobre todo por ejemplo, en la limpieza del campo, que creo que es un buen principio para conservar el campo, es concienciar a la gente, a cada uno, mantenga una limpieza, que no tire su basura en el campo y respeta lo que pertenece a todo el mundo. Yo, quizá por ser inglés, soy un poquito sensible porque
a la hora de llamar la atención a un canario no siempre le cae muy bien, no siempre le hace mucha gracia. Pero a título de una comparación, aquí por ejemplo, después de la celebración de una fiesta como puede ser la Noche de San Juan en la playa de las Canteras, el día siguiente la prensa publica, no digo con orgullo, pero sin más comentario, que se ha recogido no sé cuántas toneladas de basura de la playa. Pues, y nadie parece que cuestiona que esto se podía evitar si cada persona asume la responsabilidad de llevar lo que ha traído a la playa. Y me hace recordar que una vez estuve con mi mujer en Nueva Zelanda y una amiga me nos estaba enseñando un auditorio natural en que era muy bonito como es Nueva Zelanda, pero era enorme, y me hizo un comentario y me dijo que era sorprendente pensar que la noche anterior había 100.000 personas en ese auditorio. Y era en una condición pristina, era totalmente limpio, no había nada que contaba lo que había pasado la noche anterior. Y eso no se da gracias al ayuntamiento, sino simplemente cada individuo que llevaba lo que traía. Y entonces, bueno, sin dilatarme mucho, yo creo que el elemento eliminar en la medida posible esa mentalidad paternalista de que siempre hay un organismo que nos va a solucionar el problema, y asumir la responsabilidad personal es un factor muy, muy importante. Muchas gracias. Muchos años hacía yo que no tenía la satisfacción de darte el abrazo que te di antes. Pero ahora quisiera sumarme tristemente a lo que tú has dicho. Es una vergüenza, es una enorme vergüenza que se recojan toneladas de basura en una reunión de seres humanos. Es una vergüenza muy grande. Esa es nuestra realidad. Y eso es lo que tenemos que hacer con eso que tú has dicho. ¿Qué es lo que hizo Azcán? Azcán solo lo que hizo fue lo que tú dijiste. Acabas de decir, asumir la responsabilidad personal. Azcán lo que pretendió era concienciar, y lo consiguió. No habían toneladas de basura en las reuniones. Recuerdo perfectamente, ahora se me viene a la memoria, cuando yo me voy del ayuntamiento, antes de irme como concejal todavía, convoqué, y fue un acto entrañable, que hay una película, hay un vídeo hecho de ello, a todas las asociaciones, y fue una manifestación impresionante. Fueron, me acuerdo, hasta con pancartas, y estaba Fernando Ortiz y varios concejales más presidiendo la mesa, y lo hicimos en un estanque, el estanque de Pileta. En un estanque hicimos toda aquella manifestación, y yo rendí cuenta de lo que había hecho, lo que estaba en camino y lo que había que seguir haciendo. Yo, como concejal, rendí cuenta al pueblo de mi obligación, de lo que había hecho por obligación y no por devoción, y lo que estaba en camino. Y cuando nos marchamos, no había basura ninguna. No había basura ninguna. Eso me lo hiciste tú recordar ahora, y hace muchos años de eso. Gracias, John, por haber venido. No sabes el honor y la alegría y la esperanza que tú me das, porque somos pocos, pero tenemos que ser levadura. No queda otro remedio. Esa es nuestra realidad.
se ha globalizado el mal, no se ha globalizado el bien. El bien se ha anulado, nos lo han anulado. No voy a entrar en disquisiciones teóricas, pero hay una realidad. El pasotismo y el individualismo egoísta es de una mayoría enorme, y ahí se apoya el poder perverso. El poder perverso, ¿qué quiere? Dinero y poder, y consiguen lo que quieran, aunque se autodestruyen, pero consiguen lo que quieren y se apoyan en ese porcentaje mayoritario. Por eso, hasta que no haya esa mayoría honesta y participativa, no existe solución ninguna. Iremos jamás. La crisis continuará existiendo porque es una crisis de valores. Es una consecuencia de la crisis económica, es una consecuencia de la crisis de valores. Hay basura, John, porque hay poca educación. Hay una generación que a lo mejor los padres no tienen culpa porque tampoco lo sabían, pero no han educado a sus hijos. Un padre y una madre que salen a las 8 de la mañana y regresan a las 6 de la tarde, ¿cómo pueden educar a sus hijos? No pueden educar a sus hijos. Los hijos tienen que educarlos como me educaron a mí, como se educa siempre. Los padres son los que educan a los hijos. En los colegios, en las universidades se informa, se educa a los padres. Y hay una generación tarada. Hay una generación que no han recibido educación. El tráfico es espantoso. No empiezo a contar porque no acabaría. La cantidad de tíos mal educados y agresivos que están deseando que tú hagas cualquier cosa para llamarte la atención. ¿Qué le importa a él? Tiene sentido de guardia el tío, porque es un mal educado, pero a lo mejor no tiene culpa, porque no lo educaron, no le dieron educación y él hace lo que tiene, no tiene educación. Ese es nuestro gran problema, pero desgraciadamente es universal. Y no es disculpa ni solución, pero es una realidad. Se habla de comida basura, todo el mundo dice comida basura y todo el mundo come comida basura. Telebasura y todo el mundo ve telebasura. Es una contradicción en la que estamos viviendo. Entonces yo, gracias por haber venido, por haberte visto después de tantos años, que me has traído no sé cuántos recuerdos de aquellos años felices que vivimos, tú también. Muy bien. Y yo, por respeto a todos ustedes, leeré lo que he escrito. En los años 70 del siglo pasado, fenecía una época y nacía una nueva era. Feneció la época de la dictadura y nació la llamada democracia. Democracia es el régimen político que la autoridad la tiene y delega al pueblo, y la delega a un pueblo honesto y participativo. Si no es honesto y participativo, no existe democracia. Aunque no es objeto de esta charla desarrollar el juicio político del momento actual, sí tengo y debo preguntarme antes de seguir: ¿qué porcentaje del pueblo de hoy es pasota, egoísta o individualista? ¿Qué porcentaje del pueblo de hoy es honesto y participativo? Hasta donde yo sé y vivo, la mayoría actual son de pasotas e individualistas. Si es así, ¿cómo puede haber democracia real? ¿Democracia cuál es esta? ¿Cuál es la que tenemos? Además, con frecuencia oigo la frase: que lo arreglen los de arriba. ¿Qué arreglan los de arriba si no hay un pueblo que exija? Además, ¿por qué los de arriba tienen que hacer lo que yo no hago? Para mí, democracia es la participación honesta en la libertad. Democracia para mí es participación honesta en la libertad. No es una participación cualquiera, es la de la honestidad. Esa es la honesta participación. Y si no lo hay, ¿cómo puede haber democracia real? Este prólogo lo considero importante para que se entienda mejor lo que voy a decir a continuación. Y en base a lo dicho, estamos ya en los años 70. Salimos de la dictadura, aunque su final se le llamó dictablanda,
pero era dictadura. La conservación del medio ambiente no forma parte de la ética de la gente, forma parte de las obligaciones externas que la gente ve como una constricción, pero no forma parte de la ética, aunque quizás las generaciones más jóvenes puede ser que ya está entrando en la mentalidad ética de la gente. Luis Cristóbal García Correa, como dice él, nació en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, en 1930. Ha estudiado en los primeros estudios en el Colegio de las Madres Teresianas, el bachillerato en el Colegio San Ignacio de Loyola, en Las Palmas de Gran Canaria, en Inglaterra, en inglés, y es profesor de equitación y es diplomado en agronomía. Es el presidente fundador de la Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza, primera en su género en España, hoy presidente de honor. Ha sido concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 1973, presidente de honor de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Distrito de San Lorenzo del Ayuntamiento de Las Palmas y primera Federación de Asociaciones de Vecinos de España. Fue presidente de la Asociación de Amigos de la Catedral de Canarias, hoy es presidente emérito, socio del Real Club Náutico de Gran Canaria y socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País Gran Canaria y socio del Museo Canario. Y ya yo le cedo la palabra a Luis para que cuente una historia que va a ser muy interesante. Gracias a ustedes por venir. Espero hacerlo lo más corto posible porque se merecen toda mi consideración, porque son más de lo que esperaba. Así que estoy sumamente agradecido. Gracias, Tomás, por la presentación y por exponer y decir una frase que me parece muy importante. No estamos muy bien. Sin lugar a dudas que no estamos. Para la conservación, para la descontaminación, son de carácter urbanístico y regulatorio, como corresponde a un país con poca tecnología. Hace unos meses oía a Juan Verde hablar de las políticas de medio ambiente en Estados Unidos, donde una buena parte de los problemas se solucionan con inversión tecnológica, con mejoras tecnológicas. Aquí no, porque no hay inversión tecnológica. Lo que se soluciona es con medidas regulatorias, con legislación. Resultado es que hay una importante maraña legislativa para proteger el medio ambiente frente a desmanes que se han evitado mediante esa interposición, pero que a su vez se ha convertido en un obstáculo para muchas inversiones. Es decir, estamos en una situación, digamos, paradójica. Lo que en un momento, o lo que en una etapa histórica sirvió para evitar desmanes sin cuento, se ha convertido en muchos casos en unas circunstancias completamente distintas como las nuestras, con mentalidad distinta, con una educación probablemente ya realizada de conservación del medio, se ha convertido en un obstáculo, y esto es un problema que hay que resolver. En fin, esta es una parte de los problemas que tenemos en Canarias, de metales que a mi juicio son grandes y que no dan lugar a la complacencia, sin olvidar que se ha conseguido importantes avances, importantes. Uno de ellos, paradójicos como tantas cosas, es lo que se decía aquí por Carlos Velázquez sobre la autorregeneración de la cubierta forestal de la isla. Gracias al abandono de la agricultura se está regenerando la cubierta forestal de la isla de Gran Canaria. Es un efecto que nadie sospechaba que pudiera ser positivo, y lo es. Pero yo me voy a callar ya, pero solamente quería hacer estas consideraciones a título muy personal, porque el asunto del medio ambiente es importante y, desde luego, si hay algo que no debemos tolerar es la complacencia de que estamos muy bien, porque no es verdad. Es decir, es una sociedad donde todavía el medio ambiente no... Y una reflexión, pues, me imagino, por comparación con el momento presente. Yo, desde luego, a título muy personal, no de esta institución, creo que el momento presente no da lugar a ninguna complacencia, a pesar de lo que se ha avanzado, que el relato histórico no nos induzca a error, pero seguimos siendo
país Tomás, y una el sociedad, ¿perdón? ¿El micro? El micro lo tengo aquí. ¿No está funcionando? Sí, no, creo que no, ¿no? Seguimos siendo un país con muy pocas intenciones de mejorar. Sí. Estamos en una situación de penuria del sistema público, ¿cómo es? El sistema sistema público de dirigirnos a la gente. Es decir, que estamos en una situación muy, a mi juicio, muy limitada. Es decir, es un pueblo que no acaba de desarrollar unas políticas propias de medio ambiente. Tengan en cuenta que la mayoría o todas las políticas de medio ambiente que existen en este país son debido a la unión, a la pertenencia a la Unión Europea. Es decir, no hay una legislación en Canarias en estos últimos 30 años propia y específica creada por nosotros para mejorar el medio ambiente. Y a diferencia de Baleares, que es una comunidad con la que podemos compararnos, nuestra inversión en medio ambiente es la quinta parte. Eso indica ya algo, ¿no? Y luego, a mi juicio, indica que muchos de los instrumentos que se utilizan para la protección del medio ambiente... Salimos e ingresamos en la dicha llamada democracia, algo soñado y largamente esperado. En aquellos años 70, la gran inquietud y las necesidades eran las soluciones a los problemas concretos, vivenciales y necesarios. Al mismo tiempo, la búsqueda ansiada y la añorada vivencia de la libertad. Necesitábamos, esperamos la ansiada libertad como la solución a los problemas vitales. Había un atraso enorme en los muchos servicios necesarios de los barrios, en especial en los barrios nuevos, como el alcantarillado, el agua potable, el asfaltado, etc. Básicamente eran necesarias necesidades primarias. Al mismo tiempo comenzaba el crecimiento demográfico, en especial por el abandono del campo y venida a la ciudad. Lo que muy importante fue dando lugar a los dos problemas en el sector, tanto al abandono del campo como a la llegada de muchos habitantes a la ciudad. Alguien debería hacer un estudio de las causas y efectos de aquella arribada a la ciudad de los hombres del campo. Sigamos. En cuanto a la concienciación, conservacionismo y ecología, a su valor, a su desarrollo, a sus necesidades, había despreocupación y mucho desconocimiento. No existía ni remotamente el conocimiento como el que hoy se tiene de la destrucción de la naturaleza y de la contaminación. No existía, afortunadamente, la espantosa contradicción, la contradicción actual en que vamos camino de la autodestrucción con pleno conocimiento de ello y sabiendo las razones y las causas. Hoy nos quejamos de los efectos, con mucha razón, pero no hacemos ni remotamente lo necesario para eliminar las causas. En aquel tiempo, en los años 70, el pueblo era un pueblo honesto, deseoso de participar y de saber su realidad. Y ahí nace Azcán, aún en la dictadura.